mediados de la década de los 90 apareció un programa de televisión llamado Mueve tu Curul. En este programa salían muñecos que representaban a personajes de la política nacional. Entre estas figuras aparecía, siempre en pijama, el expresidente Fernando Belaúnde Terry. ¿Por qué lo representaban así? El aniversario del golpe de Estado que lo sacó del poder es una buena ocasión para explicarlo. Retrocedamos a la década de los 60 del siglo pasado. En esos tiempos, dos grandes temas destacaban en la agenda política del Perú. Uno era la situación de atraso de la población rural del país, que se traducía en conflictos sociales y tomas de tierras, problemática que distintos intelectuales y políticos denominaron el problema del indio. El otro tema era el conflicto entre el Estado peruano y la International Petroleum Company, la IPC. Este conflicto tenía su origen en los últimos años del siglo XIX, cuando otra empresa, la London Pacific Petroleum, empezó a extraer petróleo en los distritos de La Brea y Pariñas, en Talara, Piura. Resulta que la London Pacific Petroleum poseía y explotaba más pozos petroleros de los que estaban declarados, por lo que no tributaba lo que correspondía al Estado peruano. En 1911, el conflicto estalló a raíz de una denuncia pública, y 3 años después, la IPC reemplazó en el lugar a la London Pacific Petroleum, heredando así el conflicto con el Estado peruano. Bueno, pasaron los años y en 1963 Fernando Belaúnde fue elegido presidente de la República. El líder de Acción Popular era visto como un reformista capaz de solucionar los grandes problemas del país. Sin embargo, ni bien llegó al poder estallaron conflictos sociales en la sierra, mientras que en el Parlamento, el APRA y la Unión Nacional Odriguista conformaron la coalición APRA 1, que asumió un papel obstruccionista frente al gobierno. Por si esto fuera poco, al interior de Acción Popular surgieron dos bandos: los carlistas, el sector representado por el ala conservadora de Acción Popular, y los termocéfalos, es decir, los cabezas calientes, el ala izquierdista del partido, que deseaba aplicar reformas a como dé lugar. Sumemos a todo esto una crisis económica que fue aumentando. Agreguemos más problemas. En 1965 aparecieron dos movimientos guerrilleros inspirados en la Revolución Cubana: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Ambas guerrillas fueron derrotadas en cuestión de meses, pero dejaron la idea de la necesidad de reformas estructurales que evitaran el estallido de una revolución conducida por la izquierda comunista. Ahora bien, un cambio ideológico en parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, debido a las enseñanzas recibidas en el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM, y en la Escuela Superior de Guerra. Estas dos instituciones estaban influenciadas por la CEPAL, entidad de la ONU que promovía la intervención estatal en la economía y la industrialización en lugar de las importaciones. Las enseñanzas impartidas en estas dos instituciones motivaron a los militares a querer participar en el desarrollo del país. Los más comprometidos con esta visión eran apodados naseristas, por Gamal Abdel Nasser, influyente militar nacionalista egipcio, que había aplicado nacionalizaciones y reformas estructurales en su país. Ahora, sumemos: crisis política y económica, oposición obstruccionista, guerrillas, necesidad de reformas y militares ideologizados. Y tendremos a varios oficiales del ejército planeando un golpe de Estado en una oscura oficina del edificio Marzano de Miraflores. Los principales conspiradores fueron el general Juan Velasco Alvarado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y los coroneles Jorge Fernández Maldonado, Leónidas Rodríguez Figueroa, Enrique Gallegos Venero, Jorge Graham Hurtado y Rafael Hoyos Rubio, futuros ministros del régimen velasquista. La situación era crítica y había rumores de un inminente golpe de Estado, por lo que Belaúnde trató de salir de la crisis resolviendo uno de los más grandes problemas del país: el conflicto con la IPC. Así, en agosto de 1968 se suscribió el Acta de Talara, documento por el que se reconocía la soberanía del Perú sobre La Brea y Pariñas, con la consecuente entrega a la empresa petrolera fiscal de los pozos petroleros e instalaciones de la zona, con la excepción de la refinería de Talara, donde la IPC continuaría operando. A cambio, se condonaba la deuda que la IPC había adquirido por la falta de pago de sus impuestos, nada menos que $900 millones. Asimismo, la IPC se comprometía a refinar todo el petróleo extraído por la empresa petrolera fiscal. La prensa y sectores de la oposición tacharon de entreguista el acuerdo, acusando al gobierno de querer beneficiar a la IPC. Incluso, el presidente de la empresa petrolera fiscal, el ingeniero Carlos Loret de Mola, renunció al cargo y denunció en televisión la pérdida de la página 11 del contrato que fijaba las condiciones de compraventa del crudo entre la IPC y el Estado. Así, se desató una crisis política que llevó a la caída del gabinete presidido por Osvaldo Erceyes. Era el 1 de octubre de 1968 y con todo esto los golpistas ya tenían un pretexto. Al día siguiente juramentó ante Belaúnde un nuevo gabinete presidido por Miguel Mujica Gallo. En la ceremonia de juramentación estuvo el propio Velasco, lo que disipó los temores del posible golpe de Estado. Sin embargo, detrás de la cortesía y de las formas, Velasco ya tenía planeado quebrar el orden constitucional. Tan solo unas horas más tarde, durante la madrugada del 3 de octubre de 1968,
18, aparecieron tanques en las calles de Lima y un grupo de comandos irrumpió en Palacio de Gobierno, de donde, al parecer, Belaúnde fue sacado en pijama y deportado a la Argentina. Asimismo, los soldados pusieron un candado en el Congreso, cerrando con este acto el poder legislativo. Ante tales circunstancias, los ministros de Belaúnde se reunieron en el Palacio de Torre Tagle, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde acabaron detenidos por los militares. De este modo, faltando solo 9 meses y 25 días para que culminara el mandato de Belaúnde, Juan Velasco Alvarado capturó el poder e impuso una dictadura militar denominada Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, régimen antidemocrático actualmente alabado por la izquierda peruana. Ese mismo día del golpe se promulgó el Estatuto del Gobierno Revolucionario, un decreto ley que se impuso como máxima norma en el país. El turno del Poder Judicial llegaría a fines del año siguiente, concretamente en diciembre de 1969, cuando la dictadura destituyó a todos los jueces y fiscales supremos y creó el Consejo Nacional de Justicia, un organismo subordinado al régimen que tuvo la función de nombrar a todos los jueces y fiscales del país. Para terminar, ¿qué pasó con la IPC? 6 días después del golpe de Estado, el 9 de octubre, Velasco declaró nulo el Acta de Talara y envió tropas a La Brea y Pariñas. Así es, el ejército peruano tomó posesión de territorios peruanos ya devueltos, incluyendo la refinería de Talara, en la cual solamente operaba la IPC. Obviamente la medida fue muy popular entre la población y los distintos partidos políticos, por lo que se declaró el 9 de octubre como el Día de la Dignidad Nacional. Sin embargo, lo que no se publicitó de la misma manera fue el convenio de la Flor Green, suscrito entre la dictadura de Velasco y el gobierno de Estados Unidos en 1973. Por este acuerdo, la dictadura se comprometió a pagar, óiganlo bien, una indemnización de $76 millones al gobierno estadounidense, que entregó dicho dinero a las empresas afectadas por las reformas de Velasco, incluida la IPC. No solo eso, además, para cumplir con este compromiso, la muy nacionalista dictadura de Velasco tuvo que recurrir a préstamos de bancos estadounidenses.